Gracias, Salomé. Pues nada. Eh, Buenas tardes a todos y a todas. El tema de esta última escuela de familias viene también muy acorde a que justo pues, hace 3 días hemos terminado lo que es la Semana Europea de la Salud Mental y este año el lema era Comunidades Mentalmente Saludables. Y bueno, qué mejor oportunidad, pues eso, que en una escuela de familias que tenemos familia, cole, que es donde más tiempo pasan nuestros niños y nuestras niñas eh, para poder, eh, para poder hacer, ¿no? Respecto a este tema. Y bueno, me gustaría empezar con algunos datos que son importantes como para situarnos de, bueno, ya tenemos mucha información que vemos en la televisión, en otros medios de comunicación, en nuestra vida diaria, pero estos dos datos a mí personalmente me llaman mucho la atención. Uno de ellos es que 1 de cada 5 jóvenes tiene algún tipo de problema emocional, que posiblemente sean muchos más. Cuando hablamos de un problema emocional en este caso, es que tenemos datos en los que están con tratamiento, están diagnosticados, por lo que hay muchos datos que se nos escapan. Y luego que la segunda causa de muerte entre los 15 y 29 años es el suicidio. La primera siguen siendo los accidentes de tráfico, pero claro, que la segunda causa de muerte sea esta es algo muy impactante y además muy doloroso, ¿no? Que nos tendría que llamar la atención no solo eh, si conocemos algún caso, sino como sociedad, porque no deja de ser un fracaso como sociedad que llegue a pasar esto. Bueno, ¿de dónde salen la mayoría de problemas emocionales? Bueno, el germen de ese malestar eh, empieza por el estrés. Esto es como una pirámide, ¿no? En la base estaría el estrés. Cuando acumulamos mucho estrés o lo cronificamos, podemos llegar a desarrollar ansiedad, que la ansiedad ya es una emoción que todos tenemos, que como hemos visto pues, en otras ocasiones, es algo, o sea, las emociones son adaptativas, no son ni buenas ni malas, cada una cumple su función. Pero sí es verdad que hablamos ansiedad en este caso cuando ya empieza a ser una ansiedad desajustada. Eh, y cuando acumulamos mucha ansiedad, ¿qué hace nuestro cuerpo? Se llena de tristeza y podemos desarrollar una depresión, ¿no? Y luego, a partir de ahí, entre ansiedad y depresión, pues hay otro tipo de, bueno, pues de dificultades emocionales. Bueno, de la ansiedad y la depresión, no. O sea, entre el estrés, la ansiedad y la depresión, en estos tres, es donde empiezan a surgir otro tipo de, pues eso, de malestares y de situaciones complicadas en nuestro día a día. Y bueno, aparte de esos datos así como más negativos y más impactantes para tomar un poco de conciencia, me gustaría compartir con vosotros, que seguramente lo habéis visto en la televisión, esta publicación que hace unos días ha puesto Alejandro Sanz, que bueno, aunque es como muy, oh, madre mía, a Alejandro Sanz le pasa algo, ¿no? También es muy positiva porque alguien conocido, sobre todo un músico, con la repercusión que sabemos que la música tiene en nuestros niños y en nuestros adolescentes, tiene, es una manera de conectar con ellos también, ¿no? Decir, con una persona conocida, que a veces nosotros mismos también lo decimos, y no nos hacen caso. Pero el ver eso, que un ídolo suyo o nuestro es capaz de decir públicamente estoy en esta situación, pues también nos ayuda a decir, jo, no estamos solos, ¿no? Y bueno, os la leo rápidamente. Dice, no estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo, estoy triste y cansado.
Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano, estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro de mí me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar, literalmente. Solo por ser sincero, por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. Bueno, a través del dolor de otras personas, eh, nosotros también a veces nos aliviamos, ¿no? De una manera egoísta, entre comillas. Es decir, jo, no estoy solo, no es algo que solo me pasa a mí. Y es mucho más fácil a partir de ahí, bueno, pues tomar conciencia de lo que nos pasa y de pedir ayuda. Bueno, y ya sabemos un poco, contextualizado un poco cómo está la sociedad, ¿no? Pero cómo nos situamos como familia. Bueno, pues a nivel emocional, el desarrollo personal de nuestros hijos, pues es muy similar al de la construcción de una casa, ¿no? Nosotros como padres y madres empezamos a construir para ellos, vamos poniendo como esos cimientos, luego con ellos les ayudamos colaboramos en decir, bueno, venga, vamos a cambiar esto lo podemos negociar, esto lo vamos a hacer así, hasta que el fin último de esa educación que damos a nuestros chicos y chicas es que sean autónomos e incluso que puedan llegar a construir su propia casa, ¿no? Es decir, les preparamos para que tomen decisiones y para que tanto nuestro hogar, el que hemos construido con ellos, como el que construyan ellos en un futuro, pues sea sólido para hacer frente a las adversidades que puedan ir surgiendo. Vale, pero ¿qué está pasando realmente? O sea, ¿por qué nosotros, si estamos, bueno, pues más concienciados, que intentamos hacer todo lo mejor posible, eh, muchas veces tenemos como en mente el decir, no vamos a repetir los errores que han cometido con nosotros para que nuestros hijos estén mejor? ¿Por qué aún así hemos llegado a esta situación, ¿no? Bueno, pues yo os he puesto como cuatro razones que me parecen como las más, bueno, un poco como las más resumidas, ¿no? Que tenemos ahora mismo. Por un lado, las altas expectativas y presión por alcanzar el éxito. Es verdad que en nuestra sociedad, eh, al final una cosa es lo que pasa en nuestras casas, pero no estamos aislados. Vivimos eso tenemos nuestra comunidad, pero aparte vivimos en otra comunidad y compartimos con otras comunidades. Bueno, pues estamos, ay, estamos sometidos a mucha presión, pues eso, de pruebas estandarizadas, todos nuestros hijos, ¿no? Que aprueben el examen de Cambridge, que aprueben selectividad y además con nota, porque en función de eso van a poder tener una carrera. Que luego en las carreras esté la media y estén las matrículas, porque así pueden optar a no sé qué, toda esa presión, ¿no? Que tenemos. Y mirad, os he puesto aquí un dato de una investigación que se hizo en educación superior en la universidad, que les preguntaban a los matriculados en primer año si se sentían abrumados con todo lo que tenían que hacer, ¿no? Porque también es una cosa que sabemos, hay muchos chicos y chicas que cuando llegan al primer año de carrera como que se descolocan, a pesar de haber estado haciendo como todo ese trabajo desde que eran pequeñitos, en infantil, primaria, secundaria y bachillerato, y llegan de repente a la universidad y se sienten desbordados, ¿no? Bueno, pues un 41%, que es una cantidad bastante grande, sí se sintieron abrumados con todo eso, con todo lo que vivían, ¿no? Respecto a un 28 de 16 años antes. O sea, está claro que a medida que avanzamos, eh, como que nos angustiamos más por cumplir esas expectativas y por lograr unas metas.
Luego, por otro lado, tenemos un mundo que parece atemorizante y amenazador. O sea, encendemos la televisión y vemos una inestabilidad social tremenda a nivel político, a nivel económico. Cosas también como que un chaval en Estados Unidos se le ha ido la cabeza y ha provocado una masacre. O sea, todo ese tipo de cosas, al final tenemos un bombardeo continuo, ¿no? Y respecto a la inestabilidad social, esta mañana, pues preparando precisamente la escuela de hoy, pensaba, jo, por ejemplo, mi generación, cuando empezamos, bueno, mi generación fue como la última, digo la última porque justo nos pilló la crisis de 2008 y fue ahí como una brecha generacional. Que nos habían educado como, bueno, vosotros si tenéis una carrera universitaria, después tendréis un trabajo, tenéis una pareja, formáis una familia y ya tenéis todo resuelto, ¿no? Se nos educó un poco ahí. Y con la crisis de 2008 eso fue como una brecha en la que se salió de la universidad o gente que estaba recién salida se encontraba sin trabajo, ¿no? Decías, jo, todo lo que yo he estudiado, eh, todo lo que me han dicho mis padres durante estos años, de decir, si tú trabajas mucho, al final conseguirás lo que quieras. No es así realmente, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar. Bueno, luego por otro lado, las redes sociales, que es algo que cada vez va tomando mucho más, va tomando más relevancia, sobre todo eso lo vemos en el día a día con niños cada vez a edades más tempranas y los adolescentes, incluso nosotros, que pasamos cada vez más horas enganchados al móvil, viendo lo que pasa en Twitter, lo que pasa en Instagram. Al final, cuanto más tiempo pasamos ahí, más riesgo tenemos de construir una visión muy parcial de lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque nosotros al final lo que vemos es lo que nos gusta, las personas que nosotros queremos o lo que a nosotros nos preocupa, pero nos perdemos muchas vivencias que están más allá de eso que vemos. Y luego, por otro lado, que todo lo que los tres puntos anteriores son como más negativos, por así decirlo, eh, y volviendo a ese empeño que tenemos todas las personas de no repetir los patrones que han tenido con nosotros, está en que cada vez tenemos más conciencia de educarnos emocionalmente, ¿no? Entonces, claro, esto también hace que tengamos cierto riesgo porque cuanto más nos conozcamos personalmente y conozcamos a los otros, eh, cuanto más desarrollemos la empatía, cuanto más desarrollemos la asertividad, somos mucho más sensibles eh, a lo que pasa, ¿no? A nuestro alrededor y a nosotros mismos y sufrimos más. Entonces, eso también es un punto, bueno, pues positivo en el sentido de, jo, cada vez nosotros reconocemos mucho más lo que nos está pasando, con lo cual somos capaces de pedir ayuda. Como accedemos en mayor medida a profesionales, exponencialmente esos datos aumentan, ¿no? Tenemos mayor registro, por así decirlo, de que ha habido personas que han acudido a un psicólogo y a un psiquiatra, mientras que hace años ir a cualquiera de los dos o pedirte una baja era algo, era un estigma, ¿no? Y lo teníamos como oculto. Bueno, y aparte de este medio, de toda esta situación social que tenemos, pues también nuestros hijos e hijas están expuestos a una serie de vulnerabilidades que a medida que van creciendo, pues van siendo mayores. Por un lado, las modas, que luego más adelante veremos también cómo nos pueden afectar a nivel de nuestra salud mental, ¿no? O sea, en cosas concretas me refiero. Una mala higiene del sueño. Está comprobado que dormir mal hace que nuestra percepción de la realidad sea muy diferente. No es lo mismo cuando estamos descansados
que cuando no lo estamos mucho más irritables. Y además, cuanto más estrés generamos, nos pueden pasar dos cosas, o bien que durmamos en exceso, con lo cual eso hace también que estemos más tristes, o que durmamos menos y estemos más irritables. Luego, por supuesto, bueno, la genética, pero también es una parte muy pequeña. Sí hay que tenerlo en cuenta en el sentido de, vale, pues en mi familia ha habido muchos casos de tal, pues siempre está bien decir, oh, tengo que tener un poco de cuidado porque somos más sensibles a esta condición, ¿no? Luego, los errores de pensamiento que también los veremos más adelante, la aceptación social, que era lo que hablábamos antes, el tener constantemente la necesidad de cumplir unas expectativas, el alto nivel de exigencia, que va muy relacionado con la aceptación social, la falta de ejercicio, sabemos que hacer ejercicio nos ayuda a liberar una serie de hormonas y de neurotransmisores que nos hace estar mucho más equilibrados, el consumo de sustancias, que sabemos que es un riesgo grande, sobre todo en la adolescencia, la mala alimentación también, el estar con ese estrés, con esas prisas, a veces nos hace comer mal y tirar un poco de comida basura, ¿no? Y luego aparte en la adolescencia, pues más aún cuando se une a problemas concretos de alimentación, de no como esto porque quiero estar más delgada, eh, esto no porque, bueno, pues estas cosas de los adolescentes, ¿no? Esto no porque engorda, esto sí porque me hace estar mucho más despierto, en fin. Y los cambios propios de la pubertad, también hay que tener en cuenta que no es lo mismo esa inestabilidad emocional en un punto como pueden ser los 8 años, como es a los 14 o a los 16, ¿no? Em, las inseguridades también que se dan en la adolescencia son mucho más vulnerables, pues eso, a esa aceptación social y a ese alto nivel de exigencia. Cuando digamos, si hemos tenido un buen proceso a medida que hemos ido creciendo, nos vamos haciendo un poquito más fuertes y cuando alguien viene y nos dice algo siendo adultos que ya cuesta, somos capaces de poner un límite o es mucho más fácil poner ese límite que en la adolescencia donde el grupo de iguales tiene tanta relevancia. Y bueno, como os decía, una de las vulnerabilidades que he cogido antes, que creo que es como la más, por lo menos una de las principales, de la que podemos empezar a trabajar desde edades muy tempranas, ¿no? Que son los errores de pensamiento y que nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Os he puesto aquí, tan importante es hablar a los demás como hablarnos bien a nosotros mismos. Eh, Sabemos que tenemos que ser amables con los demás, que nuestra forma de pedir o o de expresarnos tiene que ser de determinada manera, pero también es importante que nosotros, cuando tengamos un problema en nuestro día a día, cómo nos montemos esa idea en la cabeza, cómo la desarrollamos, también es importante, porque a través del lenguaje creamos nuestra realidad. Si constantemente nosotros nos estamos repitiendo, qué mal lo estoy haciendo, esto está fatal, esto es tal, al final nuestro cuerpo se lo termina creyendo y termina desarrollando una serie de sustancias y una serie de mecanismos para defenderte de eso que tú le estás diciendo, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que nos encontramos? Pues lo hizo para molestarme, que eso lo encontramos desde que son muy pequeñitos, ¿no? Eh, Tengo que ser más simpática, solamente me pasan cosas malas, soy un inútil, eh, ese lenguaje polarizado de todos me dicen siempre que está fatal, nadie quiere jugar conmigo, ¿no? Bueno, pues nosotros como educadores tenemos que enseñar desde esas edades tempranas a aprender a identificar y reconocer
¿cuáles son esos errores de pensamiento? Porque eso es como un vasito que se va llenando, se va llenando, se va llenando, y un día de repente descubrimos pues ese malestar emocional o descubrimos que padecemos un trastorno clínico, como puede ser una depresión o la ansiedad. Y es porque poco a poco nosotros hemos ido construyendo una realidad, ¿no? También tenemos que ayudarles a cuestionar nuestros pensamientos y a comprobar su veracidad, porque, bueno, iba a decir sobre todo los pequeños, pero al final los más pequeños y los adolescentes construyen la realidad de una forma muy similar, con el añadido de que los adolescentes están mucho más vulnerables a lo que pasa a su grupo de iguales y luego a que tienen un proceso, a muchos cambios químicos que los pequeños no lo sufren, ¿no? Sufren otras cosas. Y es a cuestionar esos pensamientos y comprobar que o sea, son verdad. Cuando nos dicen, por ejemplo, fulanito me ha pegado, ¿no? Esto lo vemos cuando son muy chiquitines. Es que me ha pegado. Bueno, a lo mejor no le ha pegado, a lo mejor es que estaban jugando al pilla-pilla, él le ha cogido y como ya estaba perdiendo en ese juego, el hecho de aceptar me han pillado es he perdido en el juego. Entonces ya es me ha pegado. No, no, no. O sea, hay que intentar estar ahí para decir, no, mira, no te ha pegado, es verdad que te ha golpeado sin querer porque lo que quería hacer era tal, entonces ir explicándoselo, ¿no? Hasta que poco a poco vayan tomando, vayan siendo más autónomos para ir creando esas explicaciones. Buscar alternativas de pensamiento, eh, como os he explicado ahora. ¿Lo hizo para molestarme? Pues no, no lo ha hecho para molestarte, lo ha hecho porque tú querías jugar y, y él quería, él quería pillarte. Y su forma de pillarte, pues al final te ha hecho daño, pero él no tenía la intención de hacerte daño. Y bueno, luego buscar evidencias y argumentos que sean fiables. Esto lo podemos hacer tanto con pequeños como con mayores también, porque los adolescentes muchas veces tienden a pensar que el mundo está contra ellos. Entonces, que es una tendencia natural, ¿eh? O sea, es parte de su proceso evolutivo. Pero claro, también hay que ayudarles a ir desmontando un poco esa versión. Y bueno, os he dejado aquí un vídeo en el que lo explica también, bueno, me parece muy interesante y que lo explica bastante bien. Intentaré hacerle llegar la presentación a Salomé para que si alguno quiera verlo, pues lo tenga ahí, lo tenga fácil, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando todos esos errores de pensamiento, como os decía, van llenando nuestro vaso? Y además, todo el medio que nos rodea, ¿no? O sea, cómo gestionamos tanto la situación social como lo que pasa en nuestra casa, como lo que nosotros hemos ido construyendo. Realmente de ahí lo único que podemos controlar son esos errores de pensamiento, porque lo que pasa en la sociedad, bueno, podemos hacer algunas cosas, pero no tenemos un control ni rápido ni potente, ¿no? Y en nuestra casa muchas veces tampoco con nuestros amigos, porque no tenemos el control sobre lo que piensan y sobre lo que está pasando, sobre lo que están pasando otras personas. Bueno, os he puesto estrés y ansiedad. ¿Por qué? Porque el estrés y la ansiedad son dos estados que van muy de la mano, como os decía antes. Cuando nosotros acumulamos mucho estrés, podemos llegar a generar ansiedad. Es como el pasito cercano que hay ahí. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, pues la ansiedad es un miedo a angustia intenso frente a situaciones, generalmente que ya hemos sufrido en otro momento, ¿no? O sea, cuando se disparan todas nuestras alarmas, nosotros podemos estar estresados por un examen, por ejemplo, ¿no? eh, porque lo he estudiado mucho, porque no quiero fallar a mis padres, porque es muy importante para mí sacar esta buena nota para conseguir esto, ¿vale? Ahí estaríamos hablando de estrés. Pero ¿qué pasa si con todo lo que nos hemos preparado
sale mal, ¿no? Pues que posiblemente cuando tengamos otra situación parecida, si nos hemos cargado de mucho estrés en la primera situación, en la segunda explotemos. Si además de una segunda ya hay una tercera, hay una cuarta, porque claro, es mucho más probable que fracasemos en la vida a que tengamos éxito, ¿no? O sea, al final, yo muchas veces les digo a las familias de mis peques en infantil, básicamente nos tendrían que educar en el no y en el espera, porque es lo que nos vamos a encontrar en el día a día. Encontrarnos que nos feliciten todos los días, que todo vaya fenomenal, que no tengamos problemas, pues es que es muy difícil. Son hechos puntuales. Bueno, ¿cómo podemos identificar que nuestros hijos y nuestras hijas presentan rasgos de un estrés significativo o de que empiezan a generar ansiedad, ¿no? Bueno, pues esa sensación de nerviosismo, de agitación o de tensión, sensación de peligro inminente, de pánico, catástrofe y además anticiparlo, que eso lo hacemos mucho los adultos, ¿no? Ya vemos a 3 días lo que va a pasar, lo que nos van a contestar, bueno, nos montamos nuestra película en la cabeza. Luego el aumento del ritmo cardíaco, que eso también, claro, provoca un malestar físico. La respiración acelerada, que podemos aprender a gestionar a través de la respiración, pero en momentos en los que estamos más tranquilos, porque todas esas estrategias que conocemos para aplicarlas en otros o incluso en nosotros mismos, en una situación donde tenemos el problema, si no la hemos estado practicando antes, es muy difícil llevarla a cabo. Si nosotros vemos que nuestros hijos o nuestras hijas tienen ese momento de ansiedad, de pasarlo mal, tenemos que tomar el control nosotros, porque ellos en ese momento no lo van a tener. Entonces nos tenemos que poner a su altura, mirarles, ayudarles a respirar. Por supuesto, no preguntarlo, que sé que es muy difícil. ¿Qué te pasa? Pues es que no lo saben, porque en ese momento se disparan las alarmas y nuestro cuerpo lo único que está intentando es sobrevivir, pero no está racionalizando, porque nadie quiere pasarlo mal. Si tuviéramos esas herramientas en ese momento, nuestro cerebro ya las hubiera puesto en marcha. Entonces, si vemos a alguien que está en esa situación, pues eso, quienes tenemos el deber de ayudarles a canalizarlo, somos nosotros como adultos. Luego también se pueden dar sudoración, temblores y sensación de debilidad o cansancio, porque, como os decía, nuestro cuerpo estalla y es una alarma eh, muy intensa y a veces dura mucho, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo se agota porque tiene sus recursos. Bueno, cuando nosotros tenemos vamos teniendo estrés, ansiedad y todo eso no nos paramos, porque a veces es verdad que es muy difícil por el ritmo de vida que tenemos el pararnos, pero tenemos que intentar hacerlo. Como adultos es verdad que es muchísimo más difícil, pero en nuestros hijos, en nuestras hijas, sí podemos intentar, sí tenemos como ese control, ¿no? Como adulto, de decir, vale, vamos a parar para reorganizar un poco toda esta situación y volver a colocarnos. Pero cuando eso no sucede, empezamos a que todo ese estrés se vuelve en cansancio y ese cansancio se vuelve tristeza, ¿no? Y además no tenemos mecanismos para hacerlo. Entonces, como ya nos hemos agotado en luchar contra algo que consideramos que es un peligro para nosotros, nos rendimos, por así decirlo. No es una rendición como tal, ¿eh? Pero sí es verdad que el cuerpo dice, hasta aquí, o sea, es que no puedo hacer más. Entonces empiezan los sentimientos de desesperanza e incluso de llegar a desarrollar una depresión. ¿Cómo podemos saber si nuestros hijos están en ese momento de tristeza, ¿no? Vamos a dejarlo así, porque al final una depresión es algo que tienen que diagnosticar
los médicos o los psicólogos. Bueno, cuando vemos que hay cambios en los patrones de sueño, pues eso, duerme poco, pero también puede pasar todo lo contrario. Sabemos que dormir más de 9 horas cuando tenemos una gestión emocional mal enfocada puede, puede ayudarnos a desarrollar una depresión. Luego un llanto inesperado o un mal humor excesivo. Esta parte es difícil en los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos son inestables. O sea, lo que les toca en ese momento evolutivo es hoy estamos súper contentos, mañana todo es una desgracia, pero suele durar un día y cambia rápidamente. Si esto se prolonga en el tiempo, es cuando nuestras alarmas tienen que saltar. Luego los hábitos alimentarios que ocasionen que baje o suba de peso notablemente. Pues eso, dejo de comer porque, bueno, porque estoy triste y entonces no como. O todo lo contrario, tengo mucho nivel de ansiedad y como. A veces los adolescentes tienden a esconder comida en su habitación porque saben que nosotros les implantamos unos horarios. A esta hora se come, a esta hora se cena, pero entonces, como la ansiedad les surge a lo mejor a medianoche, pues bueno, pues tienen comida ahí escondida, ¿no? Expresiones de desesperanza o inutilidad. Volvemos a los errores de pensamiento. Soy un inútil, no valgo para nada, todos están contra mí, siempre es igual. Los dibujos, que sirven tanto para niños como para adolescentes. Es una manera de expresar lo que llevan dentro. Las autolesiones o hablar sobre hacerse daño a sí mismo, que ahora lo veremos con más detenimiento porque sé que es una cosa que preocupa. La preocupación obsesiva por la imagen física. Ellos no se van a ver bien. Como os decía, sobre todo los adolescentes están en un momento en los que tienen muchos complejos por edad, por estar en esa etapa evolutiva. Pero cuando esa imagen empieza ya a ser una obsesión hasta tal punto de, bueno, pues me he comprado estos pantalones de una talla 34 y dejo de comer hasta que entre en esa talla. Eh, no, voy a hacer tal ayuno intermitente porque lo he visto en Instagram o en TikTok y le ha venido muy bien y adelgazó 10 kilos en un mes, ¿no? El aislamiento excesivo. Los adolescentes tienen momentos en los que se meten en su habitación, no quieren saber nada. eh, Hay días en los que les encanta salir con sus amigos, su amigo o su amiga les ha hecho una cosa horrible y no le quieren ver, pero tenemos que saber diferenciar entre que son cosas puntuales o que lo vemos poquitos días. Si esto se empieza a prolongar o se empieza a repetir muy a menudo, pues tenemos que estar pendientes. Y luego el abandono de amigos y grupos sociales. Eso es muy llamativo, ¿no? Que adolescente no está con sus amigos, bien conectados a través del móvil o bien quedando con ellos, o nos hablan de ellos, ¿no? Vale. Cuando se genera mucha ansiedad eh, o mucha tristeza, hay en muchas ocasiones que empiezan a aparecer las autolesiones. Estas autolesiones a ver, es muy importante que diferenciemos entre lo que es una autolesión y lo que es una idea suicida. Y que esas autolesiones no tienen una idea de quitarse la vida, ¿vale? Perdón. Cuando aparecen las autolesiones, lo que está intentando hacer ese chico o esa chica es afrontar un dolor emocional, como la tristeza, el enfado, porque detrás del enfado muchas veces hay tristeza. Lo único que la manera de que nuestros mecanismos de defensa emocionales son o atacar o huir, ¿no?
a veces llegamos a un punto medio y los equilibramos, ¿no? Pero en principio, cuando algo nos duele mucho, ese es nuestro principal mecanismo, porque nuestro cerebro sabe que nosotros tenemos que sobrevivir, estamos preparados para ello. Bueno, y como os decía, esas autolesiones aparecen por la tristeza, por ira, por estrés. ¿Qué pasa? Que cuando se producen, eso al mismo tiempo, una vez que ya se ha producido, también produce vergüenza. Entonces produce mayor malestar y se retroalimenta, porque la vergüenza nos pone tristes y entonces vuelve a surgir como la necesidad de autolesionarse. Las autolesiones tienen cierto componente adictivo, eh, como el que nos pasa cuando hacemos deporte y liberamos endorfinas, o como cuando comemos chocolate, ¿no? Que automáticamente nos sentimos bien, pues, pues es muy similar. Lo que hace el cuerpo es descargar muchísima tensión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando algo nos resulta agradable, tendemos a buscarlo de nuevo. Por eso se dice que las autolesiones son de alguna manera adictivas. A veces el tema de las autolesiones, sobre todo por lo que yo veo últimamente, empieza de una manera muy tonta, que es a través, por ejemplo, de las redes sociales, sobre todo de TikTok, ¿no? Es por lo menos donde yo tengo más conocimiento que esto aparece. Aparece alguien dando un consejo de, pues si nos hacemos un cortecito aquí, ya veréis cómo estáis mucho más a gusto, cómo descargáis tensión y, y os encontréis mucho mejor, ¿no? Claro, entonces, aquí se junta el tener acceso a las redes sociales, que además cada vez es más temprano, con lo cual estas autolesiones que antes se daban o que eran mucho más propias de la adolescencia, no es que sean propias de la adolescencia como tal, ¿no? Las autolesiones, pero sí que cuando aparecían eran en esa edad, si aparecían. Pues ahora cada vez están apareciendo antes. Y además nos lo está diciendo alguien que para nosotros es guay, ¿no? Es alguien que tiene mucha más razón que puede tener nuestros padres, que es, no sé, cualquier TikToker o cualquier Instagramer así famoso. ¿Cómo podemos detectarlas? Si empezamos a ver que tienen cicatrices, es decir, aparecen como en el mismo sitio o aparecen de la misma forma. Tener cortes, arañazos, moratones, mordeduras, porque a veces también cuando pensamos en autolesiones pensamos en coger algo afilado y hacernos daño. Pero muchas veces el estrés lo que provoca es que lleguen a morderse para liberar esa tensión, ¿no? Eso, por ejemplo, de una forma mucho más alejada, lo vemos cuando son muy chiquititos, cuando están nerviosos y todavía no saben hablar y todavía no saben gestionar los problemas, ¿qué hacen? Por ejemplo, en la escuela infantil, pues pegan un mordisco a otro o se muerden ellos. Bueno, pues ese patrón vuelve a aparecer en la adolescencia cuando está mal gestionado. Frotar de manera excesiva una zona para producir una quemadura. Bueno, esto empieza también porque es como un patrón obsesivo, ¿no? Como cuando nos tiramos del pelo, empezamos a jugar con el pelo y al final eso sí, se puede cronificar, ¿no? Puede quedarse solo en hacer esto o puede llegar a que se nos caiga el pelo, porque si lo hacemos todo el rato en el mismo sitio, lo hacemos muy a menudo y lo hacemos muy intensamente, al final pasa eso, ¿no? Pues esto es igual, lo de frotar de manera excesiva, por ejemplo, sobre los pantalones o sobre las manos. Bueno, pues al final lo que produces es una quemadura, claro, estás todo el rato dándole, como cuando nos hacen daño los zapatos, ¿no? Tener a mano objetos filosos u otras cosas que se utilizan para autolesionarse.
sea, no tienen que tener una cuchilla en en la habitación. Empecemos, o que vemos que juguetean mucho con tijeras. Bueno, pues ese tipo de cosas, estar pendiente y desviar su atención para poder retirarlas en ese momento. Nunca afrontarlo directamente y decir, suelta las tijeras. No, pues podemos ir cambiando el foco de atención. Hacer informes frecuentes de lesiones accidentales, cuando vemos de repente que se están cayendo mucho, que se ha hecho muchos cortes, hombre, pues es muy llamativo, ¿no? Por mucho que sean más torpones. Tener dificultades para relacionarse con los demás, también, porque vemos que eso es algo que de alguna manera les va a generar malestar. Entonces, si vemos que ellos son incapaces o les vemos muy ansiosos, bueno, pues ya sabemos que es algo sobre lo que hay que trabajar, ¿no? Presentar conductas y emociones que cambian rápidamente y que son impulsivas, lo que os comentaba antes. Hay cosas que son propias de la adolescencia, pero si esto se repite muy rápido y muy a menudo y muy intensamente, es momento como para parar y hablar con ellos y, bueno, indagar un poquito más qué pasa ahí. O hablar de impotencia, desesperanza o inutilidad. Esto, claro, cuando ya te lo verbalizan, es muy doloroso, porque a nadie le gusta ver sufrir a sus hijos. Es mucho menos frecuente ver una autolesión que sí empezar a decir que están tristes, que nadie les quiere, que no saben qué hacer, que no le encuentran sentido a algo. Entonces, ahí, bueno, pues paramos y tratamos de investigar un poquito más qué está pasando ahí. Bueno, luego también esos desajustes emocionales pueden llevar a trastornos de la alimentación, como os decía. Puede ser que no comas porque generas al final un sentimiento de estoy muy triste porque no me veo a gusto conmigo misma y eso nos lleve a hablar de trastornos de alimentación, incluso en casos muy severos, a hablar de una anorexia o de una bulimia, pero también los trastornos de alimentación que siempre los asociamos bueno, con la restricción de comidas, no siempre es así. También hay veces que son de manera, que esa relación con la comida es compulsiva y se recurre a atracones, ¿no? Y eso también es un trastorno de alimentación. O la vigorexia, que es esa obsesión por tener un cuerpo perfecto, también se considera un trastorno de alimentación. Porque al final, claro, dejas de comer según qué alimentos para estar más fuerte, para tener el cuerpo que tú quieres, comes en exceso otros alimentos e incluso a veces incorporas suplementos. Bueno, ¿cómo podemos ver también si tienen problemas con la alimentación? Si ese malestar emocional está llevándonos por un camino de, de un trastorno de alimentación. Bueno, si vemos que hay una pérdida de peso excesiva, si tenemos un uso inadecuado de laxantes, enemas, diuréticos, que hay veces que no se sabe cómo, pero llegan a conseguirlos. Bueno, no se sabe cómo. Por desgracia, en la farmacia hay algunos de estos medicamentos, por así decirlo, que, claro, no necesitan receta. Entonces también entramos en que cualquier chico o chica puede llegar a la farmacia a decir que es para su padre o para su madre, que se lo han mandado y comprarlo, ¿no? Restricciones en el consumo de alimentos por decisión propia y a menudo a escondidas. Ojo también con las redes sociales, con lo que hace años eran las páginas ProAna y ProMía, que eran páginas donde se promovían retos para perder X peso en un tiempo determinado y además se hacían como competiciones entre ellos o incluso se daban consejos del tipo, si te lavas los dientes
muy a menudo, claro, quitas la sensación de querer comer, con lo cual vas a ingerir menos comida, ¿no? Pues ese tipo de consejos. Ahora ya no hay tanta proliferación de blog, pero sí está TikTok, Instagram, sobre todo esas dos, porque es verdad que en Twitter es más difícil encontrarnos con estos retos virales y cosas así. ¿Qué más podemos notar? Pues ausencias o retrasos en la menstruación, desajustes grandes, que pueden no parecer nada porque están en esa edad, pero claro, si ya empezamos a ver que han perdido peso, pues eso, usan laxantes, que tienen restricción de la comida, bueno, pues todo eso que vaya encajando. ¿Qué más? Pues pérdida de la grasa corporal, tensión baja, que de repente haya desmayos, porque sí. Muchas veces los adolescentes también dejan de desayunar porque, bueno, porque tienen prisa, porque, bueno, pues no le dan esa importancia. Pero al final, para llegar a un trastorno de cualquier cosa, se empieza por unos malos hábitos. Entonces, si les concienciamos desde pequeños que el desayuno es la principal comida del día, que es importante comer de todo de manera equilibrada, eh, que hay alimentos que tenemos que comer más a menudo y otros menos. Si todo eso lo vamos educando, pues al final es mucho más difícil desarrollar un trastorno de alimentación porque ya hemos hecho a nuestro cuerpo y a nuestra mente fuerte. Bueno, piel amarillenta manchada, estados de ánimo bajo. Dice, la mayoría de personas con anorexia o bulimia se niegan a reconocer que tienen un trastorno de alimentación. Claro, esto no lo vamos a encontrar tanto en trastornos de alimentación como cuando hay un nivel de ansiedad y de estrés muy fuerte y cogemos el móvil compulsivamente o comemos compulsivamente, eh, o salimos mucho o no salimos nada. Siempre que llegamos a un exceso de algo o carecemos de ello, si nosotros estamos mal, vamos a intentar justificarlo, porque si estuviéramos bien, volvemos a lo de antes, no lo haríamos. Vale, y algunos signos de alerta cuando ya tenemos como muy claro que ya no es un tonteo con la comida o un malestar emocional, sino que ya sí estamos hablando de un trastorno y hay que pedir ayuda inmediatamente. O sea, ya no es algo que nosotros podamos gestionar dentro de la familia solo, sino que vamos a necesitar más ayuda. Pues eso, actitudes de aislamiento, de soledad, de melancolía, círculo de amistades cada vez más estrecho, el aumento obsesivo de las horas de estudio u otras actividades útiles, los cambios en los hábitos de relación con la comida, no coincidir con el resto de la familia, la obsesión por la composición calórica de los alimentos, rituales a la hora de comer, como cortar en trozos muy pequeños la comida, empezar a mover la comida en el plato, como seleccionándola, ¿no? O manifestar que se siente saciado muy pronto. Los adolescentes comen mucho en su mayoría. Entonces, si vemos que empiezan a hacer esto, que dejan de comer, es muy probable bueno, pues que tengamos que hablar con ellos, a ver qué se esconde detrás. Un aumento exagerado de la práctica de ejercicio físico con la única idea de adelgazar, no de estar sano, sino de adelgazar o de estar guapos o de tener un cuerpo maravilloso y estupendo, pero que ya como que solo pensemos en eso, ¿no? Es una cosa de bienestar emocional o de vernos un poco mejor. Y la insatisfacción con su aspecto físico, pues sobre todo en relación al peso, pues eso se ve gorda, pese a lo que pese. O sea, no es una cuestión de, también hay que hablar con ellos, no es una cuestión de lo que pesas, sino también, pues hay gente que puede pesar mucho más que tú, pero tiene un cuerpo y está mucho más sano que tú, ¿no? O al revés, hay gente que está muy delgada y que además tendemos como a tener esos prejuicios, ¿no? De, uy, es una persona excesivamente delgada a saber qué está haciendo. Bueno, pues no, a lo mejor su constitución es así. Lo importante es que esa persona esté sana y se vea bien, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer desde la familia
si empezamos a ver alguna de estas cosas que hemos comentado, sin llegar a entrar en trastorno. Vamos a hablar, como os comentaba al principio Salomé, de malestar emocional, ¿no? Si empezamos a detectar eh, pues que no lo están pasando bien. Bueno, pues lo primero, tener una comunicación constante, abierta y honesta. Si nosotros vemos que hay algo que no está funcionando, que no vemos bien a nuestros hijos, quitarnos los miedos de decir, bueno, es que a ver si se va a encerrar más en sí mismo, a ver si no va a querer compartirlo. No. Eh, desde nuestra preocupación, también expresárselo. Mira, estoy preocupada porque últimamente te veo así, normalmente tú no eras así o esto no lo hacías. Quiero que sepas que papá y mamá estamos aquí contigo, que nos puedes contar las cosas, que en un primer momento se cierra, nos monta un pollo, a mí no me pasa nada, no sé qué, no sé cuál, y se va, tenemos que contar con ello. Pero ya sabemos, ya hemos dejado la puerta abierta a que cuando reflexione o cuando lo crea necesario, puede venir y decirse. Y también, si nosotros creemos que tenemos que tomar unas medidas más extraordinarias o puntuales, también decírselo. Mira, creo que a partir de mañana, a partir de esta tarde, vamos a hacer esto. Porque nosotros al final somos los que tenemos que marcar el límite. Ser ejemplos de hábitos y de asertividad. Mucho malestar emocional también viene porque no nos han enseñado a expresar y a marcar límites. Entonces, en la medida en la que nosotros nos mostremos como ejemplos a nuestros hijos también van a ir copiando esos patrones, ¿no? Expresarles también una situación de malestar que nos haya podido dar, aprovechar, por ejemplo, las comidas, momentos en los que estemos juntos, pues para hablar de eso. Pues fíjate, os quería comentar que yo esta mañana he tenido un mal momento porque me ha pasado esto en el trabajo o me ha pasado esto con la abuela o con el abuelo y no he sabido gestionarlo. Me gustaría saber cómo lo veis vosotros y qué creéis vosotros que podría hacer, ¿no? A veces hacerlo como parte de, bueno, pues de expresar nosotros nuestras inquietudes, pero a veces también hacerlo como modelo, de decir, bueno, aunque nosotros ya sepamos lo que vamos a hacer, sí conocer cuál es esa respuesta que nos dan nuestros hijos y nuestras hijas. Luego, también podemos emplear contratos conductuales, que si queréis os hago llegar alguno. A mí los contratos conductuales me gustan mucho, por ejemplo, para negociar las horas de móvil o para negociar pues eso, el uso de móvil, está muy bien. Hacemos un contrato, no tiene tampoco mucho misterio, o sea, hacemos un contrato en el que negociamos primero verbalmente cuáles son nuestras condiciones y cuáles son las suyas, las ponemos por escrito y cuáles son las consecuencias de no cumplir esas condiciones que hemos puesto, ¿no? Y lo firmamos. Entonces es una manera pues de comprometernos y lo ponemos en un sitio visible de la casa. O bueno, en un sitio por lo menos accesible a ellos, para que sepan cuáles son las reglas, las tienen por escrito. Porque es muy fácil que durante el día digamos muchas cosas y no nos presten atención, pero si lo tenemos por escrito, tiene la norma muy clara. Luego, como os he ido diciendo estos minutos atrás, estar atento a la conducta de nuestro hijo o nuestra hija. Y también podemos emplear cuentos durante la infancia. Para los niños pequeños es muy difícil eh, expresar ese malestar de decir estoy mal porque no sé qué. Nosotros lo que vemos es la conducta, pero si a nuestro hijo vemos que está en el parque y le quitan un juguete y empieza a llorar, sabemos inmediatamente qué es lo que le ha creado ese malestar. Pero si, por ejemplo, viene del cole, que ha pasado muchas horas y aunque la tutora o el tutor de nuestros hijos nos comunique todo lo que pasa, hay cosas que se nos escapan, ¿no? O cosas a lo mejor que están viviendo en nuestra propia casa, que para nosotros pues no tienen mayor importancia, pero para el niño o la niña en ese momento sí la tiene. Y entonces empieza a generar
cierto malestar en ello. Como no saben detectarlo, no te saben decir inmediatamente, me he puesto mal porque tal, 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 y ya nos cuesta mucho a los adultos, pues más a ellos, pues sí estar pendiente y, bueno, pues aprovechar esos ratitos antes de ir a la cama para leer algún cuento de una situación que le pasa, de una situación similar a la que le está pasando a él, pero, pero que no la abordamos directamente con ellos y, bueno, pues conversar un ratito con ellos. Siempre es mucho más fácil criticar o juzgar lo que les pasa a otros, ¿no? Que lo que nos pasa a nosotros mismos. Y os he puesto por último una reflexión que me gusta mucho de Punset, que es que la intuición es tan válida como la razón. Si nosotros tenemos cualquier sospecha, indicio, o nosotros mismos tenemos inseguridad de que no estamos haciéndolo del todo bien con nuestros hijos o vemos que hay algo que les está desajustando, que les está produciendo malestar, em, tomar esas medidas y acudir a un profesional. Podemos acudir al tutor o a la tutora de nuestro hijo, a los departamentos de orientación de los dos coles que tenemos buenos profesionales para, sobre todo disponibilidad para poder ayudaros en lo que necesitéis. O directamente acudir a un psicólogo o al pediatra, decir, mira, tengo esta situación, me preocupa, pues voy a intentar hacer algo, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, cuando intentamos ir al psicólogo, a la seguridad social, al final está muy saturado y hay veces que no nos podemos permitir eso, ¿no? Pues bueno, pues a través del cole sí podemos, bueno, pues recoger información o derivaros a alguna asociación que os pueda ayudar con la problemática que tenéis en ese momento, ¿no? Y por último, pues igual que acudimos al dentista cuando nos duele una muela, pues debemos buscar ayuda cuando se enferma el alma. Y eso es importante tenerlo nosotros presentes y también inculcarlo en los más pequeños y en los más jóvenes. Y nada, por último, pues muchas gracias. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido eh, para estar mucho mejor, ¿no? Para estar mejor con los peques, con vosotros, para poder ayudarlos y bueno, pues eso, muchas gracias.